que pasara en la Tercera Guerra. No hace falta ser un profeta o político para saber que hoy en día las cosas están muy tensas entre países como Irán, Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte entre otros países, que se verán afectados si estos países llegan a tener un conflicto bélico. Entre más gente más hambre, entre menos, abundarán las manzanas. Primero hablemos del número de muertos que es más que probable habrá. La Gran Guerra. Según los registros que se han llevado a lo largo de la historia, la Primera Guerra Mundial contó con un número de muertos de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles, todos estos provenientes de los 9 países que participaron en la Gran Guerra. Dicha Primera Gran Guerra inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, lo que quiere decir, que la Gran Guerra duró 5 años entre 1914 y 1918, y tuvo un aproximado de 16 millones de muertos. Segunda Guerra Mundial. Desarrollado entre 1939 y 1945, 21 años después de la Gran Guerra, con un número de muertos aproximado a los 50 o 70 millones de víctimas. Sí, así es, impresionante, ¿verdad? Realmente impresionante. A tan solo 21 años después de la Primera Guerra, se desató la Segunda y esta trajo el mayor número de muertos que se ha registrado en la historia. 70 millones de víctimas. Los países participantes de nuevo fueron 9, la guerra apenas duró 6 años, un año más que la anterior, y siendo así, nos hace plantear la misma pregunta, el por qué, y el cómo. ¿Cómo pudo haber incrementado de tal manera el número de muertos? Y es fácil saber responder esa pregunta. Avance. El avance tecnológico y militar que se desarrollaron en esos 21 años de paz, pudo hacer posible tal número de muertos, lo que nos puede decir, que dependiendo del tiempo que pase el número de muertos aumentara, se crearan más armas, cada vez más resistentes, cada vez más precisas, cada vez más mortíferas y contaminantes. Tercera Guerra Mundial. Ya habiendo analizado el número de muertes en la Primera y Segunda Guerra, podemos comenzar a sacar una conclusión del número aproximado de muertos que habrá en la Tercera Guerra. Como pudimos ver en estas dos guerras, el tiempo límite en que duraron fueron de 5 a 6 años. Los muertos en la Segunda Guerra Mundial aumentaron de forma masiva debido al avance militar que se desarrolló en esos 21 años de paz después de la Primera Gran Guerra. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde la Segunda Guerra Mundial? 72 años. Considerado lo que ya les había dicho antes, estoy seguro que pueden ya hacerse una idea del número de muertos y destrucción que habrá en la Tercera Guerra. Y es más que seguro que el número de muertos ascenderá a un promedio de por lo menos 600 millones, si no es que mucho más. Los gastos monetarios sin dudas alcanzarán cifras desorbitantes, las ciudades destruidas ya no se podrán contar con los dedos de las manos, más de un país caerá en esta guerra. Es todo o nada. La economía caerá por los suelos, la ONU dejará de existir. Segunda Guerra Mundial, Japón. 2 bombas atómicas fueron soltadas sobre Hiroshima el lunes 16 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fatman el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Las 2 únicas bombas nucleares que se han lanzado en tiempos de guerra, alcanzaron a dar un número de 246.000 muertes. Fue en parte gracias a esas 2 bombas que la Segunda Guerra acabó. ¿Saben cuántas bombas nucleares se han desarrollado en la actualidad? Para darles una idea, ya hace un buen tiempo se han dado informes de que Israel podría poseer en su arsenal más de 200 armas nucleares. Difícil de creer, ¿verdad? Si Israel podría tener este número de armas nucleares en su arsenal, ¿cuánto creen que tengan las grandes potencias? Estados Unidos, Rusia, China, Japón. Y si de seguro piensan que las armas nucleares no se utilizaran, debido a que si fuera así no se podría obtener nada, las tierras conquistadas serían inútiles, los animales morirían, las aguas estarían contaminadas y el aire podría variar entre tóxico o ácido, pero es seguro que puro no será. ¿De qué sirve quitarle el juguete a un niño si este ya está roto? Bueno, puede que tengas razón. ¿De qué sirve tomar algo que ya no sirve? ¿Pero en verdad ya no sirve?
Digo, es claro que las armas nucleares no serán el arma principal en la guerra y mucho menos la más usada, por lo poco ventajoso que es usarla. De hecho, creo que las armas que utilizaran como un temporal reemplazo de las bombas nucleares serían las armas basadas en ondas de radio, u otras armas muy similares como las bombas termobáricas de alto impulso. De hecho, hay una gran variedad de nuevas armas que estoy seguro harían suicidarse a cualquiera antes de ser víctimas de estas. Pero bueno, las armas nucleares en sí son la carta de triunfo de cualquier país. El arma que lograra cambiar el balance de la guerra en solo un chasquido. Puede que tu país vaya ganando, pero tranquilo, no es nada que unas 3 o 4 bombas atómicas no puedan solucionar. Como había dicho antes, en esta guerra, es todo o nada. Un ejemplo en el que podrían utilizarla sería, si es que se logró conquistar un punto estratégico el cual significaría una gran desventaja para el enemigo. Si ya no se puede recuperar significaría un gran riesgo. Si ellos creen que ya no vale la pena intentar recuperarlo, pero aún así, saben que el que los enemigos tengan ese lugar presenta una amenaza para ellos. Creo que la mejor solución sería neutralizar el área permanentemente. Si no es mía no es de nadie. ¿Qué fue lo que ganaron haciendo esa acción? Enviar una bomba nuclear a ese lugar. Primero, lograron erradicar parte del ejército enemigo. Segundo, el área que fue perdida ya no presenta una ventaja para los enemigos debido a que ya no se puede utilizar. Tercero, le dio un claro mensaje al bando contrario de que si algo parecido volviera a pasar, actuarían de la misma forma, haciendo inútil para los enemigos capturar zonas estratégicas. Cuarto, infligieron miedo sobre el enemigo. En este simple ejemplo, te pude sacar unas cuantas ventajas del que sería usar un arma nuclear en una situación de muchas que habrá. Ahora dime, ¿en serio no sirve de nada usar un arma nuclear? ¿Qué sucederá en la Tercera Guerra Mundial? El número de muertos es más que probable superaran los 600 millones. Nuevas enfermedades saldrán a la luz debido a las armas biológicas. Más de 12 especies de animales quedarán extintas. La ONU será disuelta. Más de 3 potencias caerán. Los polos se derretirán debido a la alta contaminación que generarán las armas nucleares, tanto como la fabricación de otras armas. Sería como volver a la revolución industrial. La derritición de los polos generará inundaciones en territorios como China, Lima, o Buenos Aires entre muchos otros. La disminución de la capa de ozono nos hará más propensos a contraer diferentes tipos de cáncer. Los famosos grupos de rebeldes que se crearan como en cada película de apocalipsis no sobrevivirán más de unos meses, a lo mucho un año. Toque de queda en varias ciudades, si no es que en la mayoría. Islas como Nueva Guinea, Moorea, o incluso Galápagos serían refugios para personas influyentes de nuestra sociedad, como figuras políticas destacadas o inclusive cantantes o actores de cine. Radios y televisoras se usarán para el uso militar. La electricidad será ventaja de pocos. Se utilizarán armas que se decían eran inofensivas y otras que se decían eran ilegales. Tal como hicieron los nazis, humanos serán utilizados para experimentación, ya sea para uso militar o de otra índole. Es casi seguro que se desaparecerán hombres, ya sean civiles o soldados, con el pretexto de que fallecieron en guerra. México es más que seguro que será de los primeros países atacados, ya sea por una arma nuclear o biológica. Países de Latinoamérica se verán afectados, no importa que tanto se sientan seguros de que ellos están a salvo, es seguro que inclusive países como Perú o Ecuador se verán negativamente afectados de una manera u otra. Tiempo en el que desaparecerá lo que hoy en día se conoce como Internet. De 6 a 14 días. Y bien, supongo que con esto terminamos. Espero que no me haya faltado decir nada, y si es así me encantaría leerlo en los comentarios. Pero bueno, con esto me despido, espero nos encontremos en otro vídeo. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea.
she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms.